Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a comentar con nuestros invitados el amparo en revisión 752/2019, que nos va a permitir entender temas alrededor de la contratación pública, del ejercicio de facultades de fiscalización que lleva a cabo por mandato constitucional, por cierto, la Auditoría Superior de Fiscalización, y también el papel que en estos procesos de revisión tienen las empresas, que son con mucha frecuencia los sujetos de la contratación pública. Para entender los alcances y la relevancia de esta importante sentencia de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa a Juan Jaime González Varas. Juan Jaime, un gusto recibirte aquí en tu programa, Ya lo dijo la Corte. El gusto es mío, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido. Y también, por supuesto, recibimos con mucho gusto a Katia González Flores. Katia, un gusto recibirte en tu programa, Ya lo dijo la Corte. Muchísimas gracias, Miguel. Igualmente. Oye, pues empezamos contigo, Katia. Cuéntanos un poco cuáles son los hechos, cuál es el contexto fáctico que da lugar a que esta empresa, una persona jurídica, una persona moral, como se dice, llegue al juicio de amparo y que luego siga la secuela procesal hasta llegar a conocimiento de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Katia, por favor. Gracias, Miguel. Bueno, sí, aquí importante destacar antes de iniciar a platicarles un poquito los hechos, pues que son este tipo de relaciones que se dan día con día entre el sector privado y el público, ¿no? Así es como funciona todos los días y así es como funciona el derecho en la práctica. Y bueno, en este caso en particular, lo primero que pasó fue que en 2016 una empresa, que ahora es nuestra quejosa, contrata con un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y ellos contratan para que la quejosa ahora le preste servicios de asesoría profesional para eficientar diferentes procesos que llevaba este desconcentrado. Al tratarse de un órgano de la administración pública sujeto a fiscalización, en 2017 la Auditoría Superior, que es el órgano especializado encargado de fiscalizar el uso de recursos públicos federales, inicia un procedimiento para verificar precisamente la correcta aplicación de los recursos federales de este órgano desconcentrado en 2016. Esto es en el año en el que contrató con nuestra ahora empresa quejosa. Derivado de esta investigación, revisa los contratos con esta empresa. Y bueno, al terminar este proceso de fiscalización, la Auditoría Superior emite lo que se conoce como un informe individual de resultado de la fiscalización, que es donde se emiten ya las observaciones que se advierten. Y bueno, como resultado, la auditoría advirtió irregularidades en el manejo de los recursos que se entregaron a esta empresa. Entonces, bueno, en este informe se publica en la página de internet de la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo ordenado en los artículos 5 y 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Dentro de este informe se publica la denominación social de esta empresa con la que contrató el órgano desconcentrado, precisamente por estar relacionados y precisamente porque las irregularidades que se advirtieron fueron en esta relación de contratación que hubo entre el particular y el desconcentrado. Y bueno, derivado de que se publican tanto la denominación social de la empresa ahora quejosa como su abreviación, esta empresa promueve juicio de amparo en contra de tanto las normas que prevén la obligación de la Auditoría Superior de publicar estos informes de resultados en su página de internet, como de la propia publicación, como del propio acto de aplicación de estas normas. Y bueno, el amparo lo conoce un juez de distrito, quien niega el amparo en primera instancia, y como se trata de leyes federales reclamadas, el asunto llega a la Suprema Corte y es donde nosotros conocemos únicamente de la constitucionalidad de los artículos reclamados, y bueno, de eso básicamente es de lo que trata el asunto del que estamos platicando. Perfecto, muchísimas gracias, Katia, por esta introducción tan puntual y tan clara. Voy contigo, Juan Jaime. Quizá para las personas que están viendo el programa valga la pena, y luego esto obviamente tiene una trascendencia argumentativa en el contexto de la sentencia,
destacar qué es la Auditoría Superior de Fiscalización. ¿Es un órgano que está en la Constitución? ¿Es un órgano que tiene autonomía? Cuéntanos un poco, Juan Jaime, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esta tarea del Estado mexicano, del Estado Sí. mexicano de revisar las cuentas públicas? Juan Jaime, por favor. Sí, desde luego, Miguel. Mira, me parece de suma importancia el tema. Ya comentaba Katia que tiene que ver con relaciones de contratación día a día entre particulares y el Estado, pero también este tipo de temas que tienen que ver con contratación pública, con rendición de cuentas, con ejercicio de transparencia, son muy importantes para todas las personas, porque al final tiene que ver también con una exigencia y empoderamiento ciudadano y con una construcción democrática de los derechos de todas las personas. A mí me parece de suma relevancia. Y de suma relevancia me parece también que todas las personas estemos enteradas, por lo menos de manera general, de lo que hace la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación, como tú comentas, se encuentra contemplada en la Constitución Federal y no es más allá que un órgano constitucional autónomo, es decir, si tiene autonomía, está separado de los poderes de la Unión que tradicionalmente conocemos, es un ente ahí aparte. Y lo que hace básicamente es revisar las cuentas públicas. Es una especie de policía, si me lo permiten decir con esas palabras coloquiales. Ya me conoces tú, Miguel, que a veces me gusta ser muy ciudadano. Y Aquí, lo pero es haces una muy bien, especie, además lo haces muy bien, Juan Jaime. es una, Por eso me da gusto recibirte siempre en el programa, porque aportas mucha claridad. Y en el ámbito del derecho no es común, ¿eh? No es frecuente. Ya ves que luego se nos dan ciertas abstracciones, pero tú eres muy claro y te pido que sigas así. Muchas gracias, te la agradezco mucho. Entonces, es una especie de policía del gasto, no es quien inspecciona, yo no sé en sus casas quién inspecciona el gasto, sean ustedes mismos, pero básicamente es una policía del gasto, en qué se gastó, qué y si se gastó de manera correcta, si se apegó a los programas y si cada peso que se tenía destinado para ciertos recursos, a eso se destinó. Eso es básicamente lo que hace la Auditoría Superior de la Federación. Y en este caso es importantísimo. Es importantísimo porque ya Katia nos daba un panorama general de los antecedentes, pero básicamente lo que ocurre es que la auditoría justamente en esta inspección detecta que un órgano del Estado, que fue el entonces Agarpa, es decir, que un ente público realizó unos contratos un poco irregularidades, es decir, encontró cuestiones que no cuajaban. Básicamente lo que encontró fueron palabras más, palabras menos, contratos fantasmas. Dijo, aquí hay un gasto, aquí hay unos contratos y esto no tenía contenido material. Es decir, hay unos contratos, pero no se gastó en nada y no se ejecutó absolutamente nada. Esto ya nos da un principio, pues sí, de corrupción, pero además, pues, de un mal manejo del gasto público. Estos contratos habían sido firmados por un ente del gobierno y con un particular. Y esto es lo que nos da muchísima importancia, porque si tuviéramos que fijar la litis de este asunto, es que tiene que ver con que el particular viene y dice, oye, pero si la auditoría quien inspecciona es a Zagarpa, a la Secretaría como ente del Estado, ¿yo qué vela tengo en el entierro? Permíteme decirlo con tal claridad. Si a quien estás auditando es al ente público para ver si gastó bien el dinero público, con independencia de que haya firmado contratos conmigo, yo no tengo nada que ver en los informes de la auditoría de carácter público. A mí no me publiques, publica la Zagarpa. Y hasta que determinemos, vemos yo qué onda. Básicamente eso es. Y por eso es de suma relevancia ver que en este asunto, por una parte tenemos la auditoría, que les comentaba yo que era la policía del gasto, por otra parte, del gasto público, por otra parte tenemos al ente público, que es Zagarpa, que firmó contratos con un particular y quien viene al amparo es este particular diciendo, básicamente, a mí no me involucren. A quien estás inspeccionando es a Zagarpa. Los contratos los firmé con Zagarpa, sí, pero ve a ver a Zagarpa y luego vemos conmigo. Y de lo que se queja es justamente no publiques mi nombre, no publiques quién soy, hasta en tanto se deslinden responsabilidades de la auditoría que le estás practicando a aquel ente público. Por eso esa es la importancia. Ahora, en este punto, Katia, cuando la empresa dice, en esto que nos recuerda Juan Jaime, oye, pues es que la función fiscalizadora, como el propio Juan Jaime lo dice, tiene que ver con el ejercicio del gasto público. Yo soy una empresa, cuando llega la Auditoría Superior a Zagarpa y dice, pues déjame ver qué pasa con estos contratos, a mí como empresa no me llaman. Yo no participo en esa fiscalización, o en esa revisión, pues lo digo así en términos muy amplios, ¿verdad?
el procedimiento no está diseñado para que la empresa necesariamente esté presente. Entonces, lo que comenta Juan Jaime me hace mucho sentido. Me parece hasta cierto punto lógico. Obviamente hay que encuadrarlo en el marco de atribuciones de la auditoría, pero alguien podría decir, oye, pues no suena tan extraño el argumento. ¿Cómo lo ves, Katia? ¿Cómo valorarlo y entenderlo respecto al contenido de la propia sentencia incluso? Exactamente, muchas gracias, Miguel. Sí, me parece esto algo importantísimo porque así de primera lectura cualquiera podría pensar, híjole, es que cómo se están publicando sus datos si ni siquiera tuvo oportunidad de participar en la fiscalización, si ni siquiera fue objeto. Por eso, primero que nada, me gustaría explicar un poquito de qué trata esta fiscalización que hace la auditoría, ¿no? Porque ni siquiera, bueno, de qué trata, hay una sanción, no hay una sanción, hasta dónde termina. Y lo voy a hacer relativamente corto porque en realidad el asunto no se trata de esto, no se trata del procedimiento de fiscalización, pero creo que sí es importante tener conocimiento de qué trata esto. Y lo que pasa es que la Auditoría Superior, como decía Juan Jaime, es el órgano que se trata de, bueno, que se encarga, perdón, de revisar el manejo de los recursos públicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí un particular contrata con el Estado y claro que para pagarle los servicios a este particular, pues se manejan recursos públicos, ¿no? Entonces, aquí ya se da el supuesto en el que se puede empezar a investigar. Pero esta investigación que pasó aquí por la sola contratación para ver qué tal fue el manejo de los recursos en 2016, es una investigación que hace la auditoría pudiendo o no encontrar irregularidades, en este caso las encontró, y esto concluye en un informe individual de resultados que se publica. Ahora, este informe contiene las irregularidades que se advirtieron. No contiene responsabilidades propiamente, no contiene una sanción. Se tiene que publicar porque, bueno, más al ratito platicaremos un poco de lo que dice la Constitución al respecto y lo que dice la ley, pero bueno, se publica para en un ejercicio de transparencia para que todos los ciudadanos conozcan las irregularidades advertidas. Y bueno, en su momento se da vista al órgano competente para que en su caso inicie un procedimiento administrativo que podrá o no culminar en una sanción. Entonces, creo que es importante aquí sí precisar que este informe de resultados que se está publicando no es propiamente una sanción ni al órgano fiscalizado ni al particular. Es el informe de lo que advirtió la auditoría, de las irregularidades. ¿Y por qué es importante esto? Porque sí se publica el nombre del particular, pero no se le está sancionando, no se le está inculpando, se está publicando con un ejercicio de transparencia para que la ciudadanía conozca desde ese momento lo que está pasando. Y eventualmente, en su caso, habrá algún procedimiento administrativo que lleve alguna sanción o no. Entonces, creo que es importante distinguir esto para seguir con el análisis de los artículos y por qué esta publicación del nombre, que de primera mano nos podría parecer, nos podría sonar un poco raro porque se está publicando la denominación de una persona que no estuvo involucrada, pero cuando entendemos un poquito que es porque estuvo relacionada con el manejo de recursos públicos, pero que no se le está inculpando ni sancionando, entonces ya creo que podemos un poco entender de qué van estas normas. Oye, y en ese sentido, Juan Jaime, ¿podríamos imaginar un ejercicio de fiscalización de gasto público que terminara en resoluciones que fueran secretas, que fueran opacas, que no sería un contrasentido? Es decir, la auditoría existe para que se rindan cuentas. ¿Se pueden rendir cuentas en secreto? No quedaría como una cuestión ahí medio, y dado que somos tan proclives en México al sospechosismo, ¿no? Oye, pues, ¿qué está pasando? Entonces estás revisando, pero no me das a conocer nada. Sí, ¿Conceptualmente sería posible, Juan Jaime? a ver, justamente creo que tiene que ver con, primero, una división de lo que está contando Katia, que tiene que ver con pensar que estos informes de la auditoría son una apreciación preliminar. Como comentaba al principio, lo que dice la auditoría es, oye, estoy viendo ahí unos contratos que a lo mejor no tienen contenido material y que pues de momento yo veo como que hay algo raro ahí. Entonces ahí se da vista y entonces ya se empieza a investigar y desde luego corresponde a las instancias adecuadas llevar a cabo un proceso ya en concreto, en todo caso, de determinación de sanciones y de sanción.
Entonces, es importante esta división, primero para decir que la etapa que se analizó en esta sentencia no tiene que ver con el proceso de sanción, sino con la apreciación preliminar de los informes que publica la auditoría. Y en esta parte donde estamos diciendo, a ver, es parte del régimen de contratación pública, básicamente eres una empresa que utiliza recursos del gobierno, sabes a qué atenerte. Es parte de la publicidad desde el momento en que contratas y el elemento mínimo pues es tu nombre, ¿no? No nos estamos metiendo ni siquiera con tu estrategia comercial, con tus contratos, con algo que podemos después ver. Es el elemento mínimo, es quién contrata, quién está usando recursos públicos. Ya sobre el proceso, en todo caso de sanción, que me pareció muy importante, como lo dijo Katia, separar, para decir que esta sentencia no tenía que ver propiamente con un proceso de sanción, pues ya podríamos entrar a lo mejor en la aplicación o no de principios trasladables del derecho penal al derecho administrativo sancionador, que tendría que salvaguardarse a lo mejor como regla del proceso, presunción de inocencia, en tanto a lo mejor se establezca una resolución final. Ya con la resolución final pues no habrá ningún problema, pero es también saltar a un procedimiento que no es materia del propio procedimiento. Se insiste que, perdón, de la sentencia, que esta sentencia tiene que ver con la publicidad de informes en la cual el elemento es preliminar sobre la apreciación de algún aspecto que parecía sospechoso y sobre un elemento mínimo de contratación que tenía que ver justamente con el nombre de las empresas que utilizan el dinero del Estado, ¿no? Entonces, con una expectativa a lo mejor falsa de privacidad sobre este nombre que tiene que ver sobre este primer elemento de si tú estás contratando, pues hay ciertos elementos mínimos de publicidad a los que te tienes que atender. Básicamente sería el tema. Sobre el tema del derecho administrativo sancionador y esta traslación de principios del proceso penal al proceso administrativo, regresaremos porque esto también forma parte de la sentencia y es muy importante. Pero antes déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados alrededor del amparo en revisión 752 diagonal 2019 y el ejercicio de las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en la conversación con nuestros invitados alrededor de este amparo en revisión 752 diagonal 2019. Y quiero regresar ahora contigo, Katia González, para un tema que apuntaba Juan Jaime y que, siguiendo su ejemplo de decir las cosas así de manera clara y directa, te lo voy a preguntar así de manera clara y directa igualmente, que es, entiendo entonces, a la luz de lo que estima la sentencia, que una empresa que contrate con el Estado mexicano se tiene que aguantar bajo los criterios de publicidad. O sea, ahora sí casi, perdón, pero el que se lleva se aguanta. ¿Es correcta esta comprensión de la sentencia, Katia? Sí, bueno, a ver, primero quiero retomar algo que decía Juan Jaime, me parece muy importante. Estamos aquí analizando la publicación de la denominación social de la empresa. No estamos analizando la publicación de otro tipo de datos, de otro tipo de estrategias, de capital. Estamos nada más, nada más para que claro, y luego ya, sí. Uno de los requisitos o de los parámetros a sujetarse cuando contratamos con el Estado, bueno, pues es aceptar que a partir de ese momento, en relación con todas las operaciones que manejemos con recursos públicos, nuestra denominación va a ser pública. Y creo que de esto se trata el asunto, pero a mí me parece muy importante que en el estudio que se hace, se analizan normas constitucionales y se analizan reformas constitucionales en materia de la corrupción, que precisamente tratan de esto, tratan de esta relación tan importante que existe en el combate a la corrupción y la transparencia. Y la transparencia precisamente en el manejo de los recursos públicos. Y creo que de esto se trata el asunto básicamente, de la importancia que existe entre la transparencia y la verdadera rendición de cuentas. Entonces, pues sí, aquí hay una especie de ponderación entre la privacidad que pudiera llegar a haber de la denominación de una empresa que contrata con el Estado y esta necesidad de hacer públicas las informaciones relacionadas con las relaciones y el manejo de recursos públicos. Y no solamente eso, porque aquí recordemos que se trata de normas que prevén la obligación de publicar
estos resultados en la página de internet. ¿Y por qué me parece importante esto? Porque el acceso a la información se puede dar de distintos tipos, se puede dar si un particular la solicita, pero aquí la norma está yendo más allá, la norma está exigiendo que esta información esté publicada, y esto que genera que ni siquiera los ciudadanos tengan que consultarla, y esto es un verdadero ejercicio de transparencia porque se trata de recursos públicos y la propia norma constitucional es muy estricta en cuanto a las necesidades de manejar esos recursos con eficiencia y eficacia y transparentar su uso. Entonces, lo que hacemos en esta sentencia básicamente es recoger estos principios constitucionales y reflejarlos en la necesidad de publicar la denominación social, insisto, o sea, se trata del nombre de la empresa, que es básicamente algo que los ciudadanos deben de conocer cuando se publica una irregularidad. ¿Por qué? Porque se trata de un ejercicio de transparencia y ¿qué busca? ¿Qué busca? Pues busca evitar el mal manejo de los recursos públicos y la corrupción. Entonces sí, la respuesta a la pregunta es sí. Uno de los requisitos para contratar con el Estado es aceptar que nuestra denominación social es un dato público. Oye, y en ese sentido, Juan Jaime, hay un argumento adicional que también está en la sentencia por cuanto hace al carácter público de los registros de la propiedad y del comercio. También adicionalmente podríamos pensar, bueno, una empresa contrata con el Estado y como muy bien nos lo acaba de explicar Katia, pues tiene que, digamos, tomar en cuenta esta expectativa de publicidad que se va a dar en el ejercicio de la fiscalización o incluso en poner en Internet los contratos, porque también ahí, fuera de las facultades de la auditoría, la Ley General de Transparencia, como ustedes saben, abre esa obligación. Pero finalmente uno podría decir, oye, pues si yo me meto a consultar la base de datos del registro público de la propiedad y del comercio, pues ahí están las denominaciones, ¿no? ¿Esto también importa, Juan Jaime? ¿Está mencionado en la sentencia? Sí, se menciona como un elemento, digamos, para analizar el carácter, a lo mejor, no lo dice tal cual la sentencia, pero el carácter del nivel de sensibilidad del dato. Por eso hemos insistido a lo largo de toda la sentencia también que se trata de un piso mínimo que tiene que ver con el nombre de la propia empresa, que además ya tiene ciertas características de publicidad dentro del orden jurídico mexicano, pero que además tiene un sustento constitucional muy importante. Me parece que hay 2 o 3 frases que la sentencia recoge y que me parecen bastante destacadas. Primero, que habla que la denominación social de una persona moral cuando contrata con el Estado, de una empresa, tiene una presunción constitucional de relevancia pública. O sea, ya estamos hablando de que el nivel constitucional, este elemento mínimo o este dato concreto, en términos del 79 que regula la auditoría, pero también del 134 que tiene que ver con la administración del gasto público, de la eficacia y de la eficiencia, de la honestidad en el manejo de los recursos. El nombre de una empresa es el piso mínimo y este nombre y esta denominación social tiene, y cito otra vez a la sentencia, una presunción constitucional de relevancia pública. ¿Y qué consecuencia tiene esto considerar como tal al nombre de la empresa? Que entonces, justamente completando lo que decía Katia, no se puede generar este tipo de expectativas de privacidad sobre la publicidad del nombre, porque uno ya dentro del orden jurídico mexicano no tiene tal nivel de sensibilidad, pero además por fuente constitucional es lo mínimo que esperan todas las mexicanas y los mexicanos conocer en términos de contratación. En estos informes que publica la auditoría no hay propiamente una sanción, hay un origen, ¿no? Hay un indicio, hay algún motivo que ahí nos deja por lo menos pensar que algo se puede hacer mal. Y también es parte de un principio democrático, dependiendo del 134. Y esto lo hemos trabajado mucho en la ponencia de la ministra, este tipo de involucrar a las sentencias dentro del constitucionalismo, que las personas sepan qué es lo que se está investigando, qué es lo que se está poniendo. Tiene un principio democrático de la que las personas vayan y consulten y vean y por sí mismas investiguen y juzguen. Es más, esto podría dar pauta a que las propias personas presenten, como decía Katia, solicitudes adicionales de información pública, que consulten, que pregunten, que lleguen incluso a sus propias conclusiones, no en términos a lo mejor de las sanciones que la propia auditoría podría imponer, pero sí en términos de un ejercicio coadyuvante de la ciudadanía en la construcción democrática del gasto público, porque este es el mérito propiamente de la sentencia. Involucrar a todas las personas en analizar, en ver en qué se gasta. Y desde luego que este nombre de las empresas, pues es el piso mínimo que todos y todas esperaríamos ver en la contratación pública.
Ahora, esto tiene mucha relación con el contexto, diría yo, incluso jurídico, por supuesto, pero también político de lo que ha sido la historia de México. Ha habido varias reformas, tú, Katia, lo mencionabas, tendientes a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, a fortalecer la transparencia gubernamental, a empoderar a ciudadanas y ciudadanos para saber qué pasa con el dinero que pagamos de nuestros impuestos y que quienes ocupan cargos públicos, pues verdaderamente estén sujetos a este esquema de rendición de cuentas. Entonces, yo pensaría, Katia, que esta sentencia abona también a eso, porque es una construcción donde ha habido reformas constitucionales, ha habido reformas legales, pero el Poder Judicial está jugando su papel, está jugando su parte y en esa dirección apunta la sentencia, Katia. ¿Es esto correcto? Sí, Miguel, gracias. Sí, creo que es importante aquí y me gustaría retomar una idea importante del asunto, que es que aquí la parte quejosa, básicamente lo que da a entender con sus argumentos es que en la Constitución debía de estar publicado que la denominación social se debía de publicar en los informes para que estos artículos de la ley que estamos analizando fueran constitucionales, ¿no? O sea, aquí la quejosa dice, bueno, es que los informes individuales de la auditoría sí son públicos, pero como la Constitución no decía expresamente que la denominación social de los particulares involucrados también lo es, no se deben de publicar. Y entonces estos artículos, como no protegen esa información, son contrarios a la Constitución. Y me parece importante el análisis que se hace en el asunto de estas reformas y de estas normas constitucionales en general, porque es un análisis muy completo, no solamente de lo que dicen los artículos, sino un poquito del contexto para entender. Y quisiera hacer énfasis en esta reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, de la que habla la sentencia, esta reforma es de 2015. Bueno, en esta reforma se cambiaron varios artículos, pero en el asunto se hace énfasis en el artículo 79 constitucional, que es propiamente el artículo que habla de la auditoría superior. Bueno, aquí se incluyen diversas facultades, pero aquí lo importante y lo que se resalta en el proyecto más bien es que el constituyente ya estaba advirtiendo desde ese momento que una de las causas principales de la corrupción es la falta de transparencia. ¿Por qué? Porque no se garantiza una verdadera rendición de cuentas. Y entonces también en el constituyente hace énfasis en que es importante que los informes individuales adquieran este carácter de público desde que se entregan, con independencia de que posteriormente se inicie el procedimiento y concluya en una sanción. Entonces aquí lo que quiero resaltar aquí es la importancia y la relación que hay entre el combate a la corrupción y la transparencia. Y esto se ve desde que se publicó esta reforma constitucional en combate a la corrupción, pero también son estos mismos principios y estos objetivos los que persigue ya el legislador cuando se publica la ley cuya constitucionalidad se analiza en el proyecto. También se recoge la necesidad de transparentar estas operaciones. También se pone como objetivo que la fiscalización de todas estas operaciones derivadas de contratos público-privados se hagan públicas. ¿Por qué? Por la necesidad tan grande que hay de que toda la ciudadanía conozca lo que está pasando, no solamente cuando se concluye eventualmente un procedimiento sancionador, sino desde que se advierte una irregularidad. Entonces, esta es la importancia de todo el contexto político, constitucional, que se analiza en la sentencia para entender la relación tan importante que existe entre el combate a la corrupción y la transparencia. Oye, y me da mucho gusto, Katia, que cites esa reforma de 2015, que fue una reforma trascendental para el tema que estamos abordando, la famosa reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y que de ahí derivaron incluso cambios legislativos de enorme trascendencia en el ámbito de la fiscalización y también de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Y sobre esto quiero que empecemos a conversar también, Juan Jaime, porque hay un argumento de la empresa quejosa en donde plantea que se le vulneró la presunción de inocencia, y entonces la sentencia dice, bueno, vamos viendo si es aplicable o no es aplicable y con qué alcance.
¿Por qué es importante ese abordaje conceptual que la sentencia hace, Juan Jaime? ¿Y qué trascendencia tiene para la comprensión del procedimiento fiscalizador que lleva a cabo la auditoría? Sí, muchas gracias, Miguel. A ver, esta pregunta es bastante profunda, aunque no lo parezca, porque la Corte, la Suprema Corte, ha discutido por mucho tiempo sobre hasta dónde sí y hasta dónde no trasladamos los principios del procedimiento penal al derecho administrativo sancionador. Y se han ido generando matices. Hay una tesis famosa, no tengo aquí el dato, pero del Tribunal Pleno, en el cual dice, sí son trasladables, pero con matices. Entonces, esa tesis nos ha dado una serie, pues una gama de resoluciones para todo tipo de lados, ¿no? ¿Por qué? Porque en los matices, pues son ajustables al caso concreto, hasta dónde sí o hasta dónde no voy a trasladar estos principios del proceso penal. Uno de los principios del proceso penal, como sabemos, más importantes, tiene que ver con la presunción de inocencia. Y desde luego que todas las empresas, digo todas porque es parte de una estrategia de litigio que no extraña a nadie, vienen y dicen, oye, si tú publicas mi nombre, si tú publicas esto, me estás casi imputando una conducta ilegal y con eso estás afectando mi presunción de inocencia. Entonces, aquí lo que hace la sentencia y lo que ha hecho la Corte en general en este tipo de análisis es, a ver, vamos por partes y primero vamos a ver en qué parte del procedimiento o dónde estás inmerso, ¿no? En qué parte estás jugando. ¿Es esto primero, en verdad, un procedimiento sancionador? Esa es la pregunta que primero deberíamos formularnos. ¿Este procedimiento te puede dar origen a una sanción? Puede, porque esa es como la primera parte del estándar, porque si no estuviésemos en un procedimiento sancionador, pues ya ningún fin práctico conduciría a tratar de analizar si con sus matices podríamos o no trasladar este principio. Y ya yo creo que una segunda parte de un estándar sería, bueno, si está dentro de un procedimiento sancionador, vamos a ver si se te afecta o no, dependiendo ya de una ponderación de derechos, de un análisis de razonabilidad, hasta dónde sí, hasta dónde no, podemos verlo. Pero aquí en esta sentencia, realmente lo primero que se dice es, esta parte no. O sea, a ver, estamos en una parte, en una primera parte que culmina justamente con una publicación de informes de un trabajo que está realizando la Auditoría Superior de la Federación. Esta publicación de informes en tanto procedimiento, aunque se puede encontrar vinculado con otros, aquí culmina, está la publicación de tu nombre. Esta publicación no te está estableciendo propiamente una sanción. En estricto sentido, podemos analizar o debatir filosóficamente, pero en estricto sentido esta publicación no constituye una sanción y no hay otro tipo de sanción a tu persona que puedas impugnar. Por lo tanto, como no estás dentro de un procedimiento sancionador, este principio en esos términos no aplica. Ahora, ojo, es importante sí determinar que esto está vinculado con una serie de procedimientos que sí podrían dar origen a la imposición de sanciones, pero esta sentencia hasta aquí se queda porque lo que hizo fue separar un poco los procedimientos y decir, oye, no, esta parte del procedimiento no tiene que ver y propiamente no afecta un procedimiento que pueda culminar con la imposición de sanciones. Ya dentro de este camino andado sobre materia de corrupción, sobre la reforma, y no solo sobre la reforma, entendamos cómo se ha ido construyendo la lógica del Estado mexicano a través de una serie de reformas y una serie de cuestiones. Las llamadas listas negras, pues han sido ya, pues, pues un intento del Estado por tratar de dar publicidad a las actuaciones de los entes públicos en ciertas conductas ilícitas, ¿no? No solo lo digo por este caso, sino lo digo, por ejemplo, en términos ya de pago de impuestos, en términos del 69 del Código Fiscal, que también cita la sentencia, y he hecho esta distinción de decir, a ver, estas listas negras hay que analizar hasta dónde te están culminando con una imposición de sanción. ¿Es parte de ese procedimiento o no es parte de ese procedimiento? Y si no es parte de un procedimiento propiamente sancionador, por lo tanto, no podemos aplicar este principio en los términos en los que planteas. Básicamente esa sería la solución. Ahora, con esto, Katia, que nos comenta Juan Jaime, quizá valga la pena establecer la diferenciación, por tanto, entre, digamos, un genérico procedimiento administrativo y una especie de este género que sería el procedimiento administrativo sancionador. Y ahí es donde la sentencia dice, bueno, además de la tesis esa de las modulaciones, que aquí la tengo para quienes están viendo el programa, es muy importante esa tesis que citaba Juan Jaime, es la 2006590, pero esa tesis es por cuanto hace al procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué sucede con el procedimiento administrativo general, Katia? Entonces ahí,
no necesariamente hacemos esa traslación, ni siquiera con las modulaciones que acepta la tesis. ¿Es correcta esta diferenciación? Sí, gracias, Miguel. Sí, es correcta. A ver, hay procedimientos administrativos de muchísimos tipos regulados en la ley y el hecho de que no se trasladen estos principios del proceso penal de ninguna manera quiere decir que estos procesos tengan alguna irregularidad o sean contrarios a la Constitución. Simplemente son procedimientos distintos que se llevan a cabo con base en lo que dicen las leyes de cada procedimiento. Claro que las autoridades tienen que observar las leyes que rijan el procedimiento que se está llevando, pero sin la necesidad de adaptar estos principios que rigen en materia penal o en procedimientos administrativos que van a culminar con una sanción. ¿Y por qué? Porque en este tipo de procedimientos, la persona que está siendo investigada y que probablemente vaya a ser sancionada, pues tiene que tener resguardadas sus garantías para poder alegar una defensa, para poder aportar pruebas, para poder ser informado de lo que se le está acusando, para poder defenderse. Pero si el procedimiento tiene otro tipo de objetivo que no sea el culminar en una sanción para una persona en específico, pues este tipo de principios no son aplicables porque simplemente el objetivo de este procedimiento no tiene nada que ver con los principios. Entonces, eso no quiere decir que haya reglas especiales para cada procedimiento, pero por ejemplo, en este caso, el procedimiento, ¿de qué se trata? Se trata de una revisión del manejo del gasto y una probable conclusión de que hay irregularidad en el manejo porque existen o no las operaciones por las que se pagaron. Y entonces, ¿en qué va a culminar esto? Va a culminar en una conclusión, en un informe donde se señale, no se advirtió que las operaciones por las que se pagaron estos recursos públicos se hayan realizado, y aquí está. Pero no hay propiamente una sanción a un particular y tampoco hay propiamente una responsabilidad administrativa. Entonces, creo que por eso es importante explicar por qué no aplican estas garantías del proceso penal. Y eso no quiere decir que estos procedimientos administrativos no tengan sus propias reglas. Ahí está la cuestión. Bueno, vamos a una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en la parte final de esta conversación sobre el amparo en revisión 752-2019 y la manera en la que se llevan a cabo estos procedimientos fiscalizadores a cargo de la Auditoría Superior. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 752/2019. Y quiero ahora, Juan Jaime, regresar contigo para plantearte un tema adicional, complementario tal vez a lo que señalaba Katia antes de la pausa, de la presunción de inocencia. Hay veces que esta traslación al ámbito del derecho administrativo se fija en cuestiones procesales, hay veces que se fija en cuestiones sustantivas, pero tal vez se nos olvida que, por ejemplo, si una persona física, o ahora que ya se abre la responsabilidad penal de las empresas, una persona jurídica enfrenta un proceso penal, pues va a estar ahí su nombre, va a ser público, y eso no quiere decir que se afecte su presunción de inocencia. De la misma forma que cualquier persona física, si enfrenta un proceso penal, si se judicializa en su contra con calidad de imputado un proceso, pues ahí las reglas de transparencia propias del ámbito judicial también van a operar. Entonces, ¿cuál es el punto aquí o por qué esta discusión, Juan Jaime? Ya, desde luego, yo estoy de acuerdo contigo, Miguel, y mira, te voy a contestar, aunque nada más preciso que esto no lo van a encontrar en la sentencia, porque no llegamos hasta allá, pero me parece muy interesante este debate sobre hasta dónde. Aquí en esta sentencia lo que se dice es no aplica, ¿no? No aplica porque no se trata propiamente de un procedimiento sancionador, lo cual puede ser hasta cierto grado incluso discutible. Esta ha sido una discusión de la Corte de mucho tiempo, desde la tesis que tú citas. Recientemente incluso, y como dato cultural, por ejemplo, la segunda sala el año pasado, ahí publicó por octubre de 2020,
una tesis de jurisprudencia, incluso creo que fue por contradicción, en la cual habló que la presunción de inocencia como regla probatoria no aplicaba en los procedimientos de responsabilidad resarcitoria, que ojo, van de la mano con el procedimiento de la auditoría porque se pueden abrir procedimientos sancionatorios, es decir, donde te impongo yo una multa o otro tipo de sanción, o el procedimiento resarcitorio, que es donde básicamente, palabras más, palabras es paga lo que te robaste o paga lo que te llevaste, devuelve y resarce a la hacienda pública lo que no te correspondía a ti tener, ¿no? Básicamente. Lo acaba de discutir la segunda sala, y dijo ahí no aplica. Entonces, tanto en ese caso como en este, la discusión termina en no aplica. Ahora, tú bien pones sobre la mesa una discusión donde ya inmerso en un procedimiento de responsabilidad, ahí sí, sancionatoria, o incluso en un procedimiento penal, una empresa trae en juego su nombre, ¿se vulnera o no? Yo creo que no necesariamente, pero esto es un segundo paso de análisis. Primero, una vez que pasamos si aplica o no, ¿no? Que es donde se está quedando esta sentencia, podemos decir, bueno, aquí no aplica, pero a lo mejor en otro tipo de procedimientos sancionatorios sí aplica. Y si sí aplica, primera palomita de check, y entonces hay que ver si aún aplicando el procedimiento se está vulnerando o no. Y eso ya implica, desde luego, un segundo análisis de nivel constitucional que también nos permite un ejercicio de ponderación de derechos, porque vamos a tener un ejercicio de ponderación de derechos. Y este ejercicio de ponderación de derechos, por ejemplo, tratándose del nombre de empresas públicas sujetas a un procedimiento ya sancionatorio, incluso, podríamos decir, sí te aplica el principio, pero el que esté tu nombre con carácter público no genera una afectación, porque en un ejercicio de ponderación pesa más incluso a lo mejor el carácter de relevancia pública de saber que incluso está sujeto a un procedimiento de este tipo, a lo que te pueda afectar a ti como empresa que se dé a conocer tu nombre, ¿no? Pero eso ya implica, insisto, un segundo análisis. Ya no nos quedamos en no aplica, sino aún aplicando en un ejercicio a lo mejor de ponderación, no hay tal afectación porque hay razones que justifican proporcionalmente la publicación de tu nombre en este tipo de procedimientos. Adelantándome incluso, insisto, en algo que no está diciendo la sentencia en este momento, y por lo menos también preciso que lo digo pues a título personal. Sin duda, es muy importante esto que señalas, pero forma parte del debate jurídico, porque el argumento de la empresa es el hecho de que mi nombre haya figurado en este informe afecta mi presunción de inocencia, que dice la empresa quejosa, se tiene que traer al ámbito del procedimiento administrativo. Ya la sentencia dice sí, pero es que no es un procedimiento administrativo sancionador. Incluso hay una tesis citada a pie de página, en una de las notas a pie de página, que son muy abundantes, muy completas, en donde se trae a colación un criterio de decir, ¿cuál es la sanción administrativa? Es decir, ¿qué tiene que tener un acto administrativo para ser un acto administrativo que esté sancionando? Y ahí es donde viene el debate. Pero el punto que planteo y que obviamente contestaste con gran brillantez, como siempre, Juan Jaime, es si tú argumentas presunción de inocencia vulnerada porque se dio a conocer tu nombre y lo traes del proceso penal, pues yo te digo que no. Yo te digo que no, ¿por qué? Porque en el proceso penal tu nombre es público. Tu nombre es público. O sea, si se abre un proceso penal contra una empresa, nos vamos a enterar. No en la etapa de investigación ministerial. Eso sí es diferente. Eso sí es diferente, porque ahí rigen principios de confidencialidad por obvias razones. Pero ya judicializado, yo creo que sí, ahí, en fin, no habría ningún problema. Ahora, y en esto también agrego, no, para mí, mi criterio jurídico, digamos, mi criterio como abogado es que estos principios del proceso penal se tienen que traer al proceso administrativo sancionador. Yo en eso no quisiera tampoco transmitir la imagen de que esto se tiene que matizar, etc. Para mí, yo soy de la idea, entendiendo que es un debate jurisprudencialmente abierto todavía, que sí se traigan y que se traigan con fortaleza y con determinación por lo que implica de garantía a los derechos fundamentales, sustantivos y procesales. Pero hay que entender que en la presunción de inocencia no está incluido el que no se publique tu nombre. Me parece algo elemental. Por ejemplo, en esto, Katia, te pregunto, ¿podría alguien pensar ya en el tema del procedimiento administrativo sancionador? ¿Qué pasa con principios como taxatividad? ¿No? ¿Qué pasa con estas reglas de exigencia, por ejemplo, de tipos penales que sean claros, que no estén redactados en un lenguaje muy vago, sobre lo cual también hay varias tesis, hay varios criterios. Ahí podríamos también complementar esta visión de las exigencias de la sanción administrativa, Katia.
Sí, gracias, Miguel. Sí, de hecho, hay también algunos criterios de la Corte en los que también se ha señalado la aplicación de este principio en materia administrativa, precisamente en este ámbito. Pero aquí quisiera también destacar una cosa, y es que sí el argumento de la parte quejosa está dirigido a que se vulnera su derecho a la presunción de inocencia, pero quiero destacar algo, también hace referencia a su derecho a la privacidad y le llama en su vertiente al honor y a la reputación y al prestigio. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque me parece que el argumento de la parte quejosa, si bien está relacionado con el principio de presunción de inocencia, el cual como ustedes ya lo estaban platicando ahorita, bueno, pues si nos metemos a analizar si se vulnera o no, aunque bueno, la sentencia se queda un paso adelante porque pues en estos casos no aplica, pues como decía, ¿no? Es evidente que no porque se publicó nada más un nombre, pero yo quiero relacionarlo un poquito con el otro argumento que hace valer, que es que se vulnera su derecho al honor. ¿Y por qué? Porque creo que el argumento también está dirigido no tanto a se me señaló como culpable sin serlo, no, más bien el argumento está dirigido un poco a, es que me estás haciendo, básicamente me estás haciendo quedar mal. ¿Por qué? Porque estás publicando mi denominación social relacionado con una especie de corrupción o de cosas medio negras que advertiste y esto me va a hacer quedar mal con todo mundo. Y yo al final soy una empresa y necesito tener ingresos y me está haciendo quedar mal. Entonces, bueno, este argumento en la sentencia no, sí se analiza en la segunda parte, pero creo que de aquí es importante destacar que sí hay que hacer una ponderación claro, los particulares tienen este tipo de derechos y sí se han llegado a ponderar en otros asuntos con el derecho a la información y con cuándo la autoridad puede o no publicar cierta información y los requisitos que debe de tener. Y bueno, en este caso se llega a la misma conclusión que ya estábamos platicando. Es que se trata de operaciones de tal importancia que la transparencia y la necesidad de que haya transparencia en la rendición de cuentas exige que tu denominación se publique y que esto prevalezca frente a lo que tú pudieras alegar afectado, como sería tu derecho al honor o tu privacidad, si tomamos en cuenta que se trata de tu denominación social, que además tiene carácter de público por otras razones, como que se inscribe en el registro público de comercio, haciendo toda esta ponderación. Entonces, quiero hacer como énfasis en esto, no solamente se trata de una presunción de inocencia porque se me esté señalando como culpable, sino más bien un tema relacionado con la reputación, si se puede decir así. Este tipo de criterios, Juan Jaime, podría alguien pensar, imaginando alguna posible crítica a la sentencia, ¿podrían inhibir la disposición de ciertas empresas a contratar con el Estado mexicano? ¿Podrían ciertas empresas decir, híjole, me la voy a pensar de participar en esta licitación o de firmar este contrato porque, pues sí, si sale algo ahí medio irregular o si viene la auditoría, pues ahí va a estar mi nombre, ¿verdad? ¿Podría generar este riesgo, sí o no? ¿Y cómo contestar a esta posible crítica? Pues mira, es complicado porque sí, ya es asumarnos un poquito a cuestiones fácticas, ¿no? Pero me parece que la sentencia tiene una ventaja y lo que dice es, eh, este es el piso mínimo, no es que todo, en realidad todo lo que contraten sea público, estamos sujetos desde luego a, a leyes de transparencia, a leyes de rendición de cuentas, también la de la auditoría, es decir, no estamos hablando, por ejemplo, de todo tipo de contratos. Por ahí también incluso hay, por ejemplo, algunos asuntos de la segunda sala en la cual se analizó el régimen de publicidad de contratos en términos de la ley de energía eléctrica. Sí. Allá fue un poco distinto porque hablar ya de la publicidad de contratos en términos de ley de energía eléctrica ya no solo es el nombre, sino es publicar incluso algún otro tipo de datos a lo mejor más sensibles, más técnicos, más incluso comprometidos con la estrategia comercial de las propias empresas, ¿no? Aquí estamos hablando nada más del nombre. Entonces, de lo que hace con esta sentencia, sí lo diría con esas palabras y muy claro. Si es una empresa que contrata con el Estado, por lo menos sabes a qué atenerte de que por lo menos tu nombre es público. Y me parece que esto no tendría por qué inhibir el tipo de contratación, porque al final es un mínimo también de ganar-ganar, es un poco win-win. También las empresas también
utilizan y viven y incrementan sus propios recursos a través de los recursos del Estado para prestar sus servicios y pues es una empresa al final. Entonces yo diría que esta sentencia lo deja muy claro, pero yo esperaría que esto no inhibiera de alguna forma la contratación con el servicio público. Pero sí parece ser que la tendencia de la Corte es hacia la publicidad. Y pone ahora así como ejemplo la sentencia de la segunda sala, porque por disposición de la propia ley de energía eléctrica, los contratos que se prestan son de carácter público. Entonces, parece ser que para allá es la tendencia. Entonces, creo que más bien lo que hay que generar es una condición de mejores prácticas tanto desde la parte de la transparencia gubernamental como de la parte de las personas morales que prestan servicios públicos al Estado, para que todo se lleve de una mejor manera, ¿no? Que los contratos puedan estar estructurados con una parte pública, a lo mejor con una parte que cierta ponderación en la parte de los anexos pudiese tener alguna versión pública. Esto al final también es parte de la ponderación. Yo lo decía en los contratos que se manejan en la segunda sala, donde ya eran algunos datos más técnicos, se pondera y podríamos llegar a lo mejor a la conclusión de que cierta información de carácter muy estratégica pudiera ser incluso de carácter confidencial. Entonces no significa también que toda la información va a ser pública, pero sí que están sujetos a un escrutinio alto de publicidad y eso sí se tiene que saber en los términos de contratación y me parece que más allá de inhibir la contratación, tiene que generar una especie de nuevas prácticas y mejores prácticas corporativas a través de las empresas, también incluso a través de comités de buen gobierno y otro tipo de circunstancias, a través de la cual podamos buscar que tanto las empresas como el Estado lleguen a un mejor canal de comunicación también para todas las personas. Oye, y voy a seguir tu misma línea argumentativa, Juan Jaime, y voy a decir que a título personal, desearía que esa línea de jurisprudencia tan clara a la que acabas de aludir, en favor de la transparencia y fomentando la deliberación pública, siga y se fortalezca en nuestra Suprema Corte. Lo digo a título personal por una razón muy obvia y muy sencilla, no solamente porque está ordenado por la Constitución, lo cual es obvio, sino porque hay que recordar de dónde venimos en la historia del país. Venimos del secreto, venimos de la opacidad, venimos de la discrecionalidad en el ejercicio del gasto público, digámoslo con todas sus letras, y está documentado. Entonces, yo sí desearía que esto que ustedes están narrando de manera muy magistral y puntual siguiera. Y no solamente se permanezca, sino que se avance. Con las salvaguardas que tú señalas, pueden haber en contratos, puede haber secreto industrial, puede haber secreto comercial, pueden haber involucrados datos personales. Ahí está el tema de la versión pública. Puede haber versión pública. ¿Cuál es el asunto? Pero el mensaje de la Corte tiene que ser sí a la transparencia, sí a la rendición de cuentas. Nos queda un minuto, Katia, para despedir el programa, pero no quiero dejar de preguntarte esto. Me parece que también hay un mensaje implícito en la sentencia de fortalecer, de un poco dar un espaldarazo a la Auditoría Superior, que es un órgano autónomo, ya ustedes lo explicaron, y que hay que cuidar en interés de todas y todos quienes habitamos en el país y en interés del Estado mexicano en su conjunto. ¿Es correcta esta lectura? ¿Hay también ahí un soporte institucional a la auditoría? Sí, gracias, Miguel. Sí, de hecho, a lo largo de la sentencia se habla de este organismo, de sus funciones, inclusive cuando se habla de la reforma en materia de combate a la corrupción, se destaca cómo han ido aumentando sus facultades y este objetivo que tiene este organismo. Pero además me parece muy importante destacar que este carácter de público de los informes individuales y de público del nombre de las empresas del que se habla a lo largo del proyecto, como decía Juan Jaime, no solamente se debe a una interpretación que se haga de las normas constitucionales y de la reforma, sino que también es con base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El propio proyecto hace referencia a un artículo de esta ley, que es la que trata precisamente de este tipo de información y cuál se debe reservar y cuál no, y se señala que la información, esta ley señala que la información mínima que los sujetos obligados deben publicar
es la relativa a las contrataciones de servicios profesionales y el nombre de quienes los prestan. Entonces, ¿por qué me parece importante esto? Porque no se trata de una interpretación que se esté haciendo solamente de la Constitución. No, esa interpretación también va de la mano con toda la legislación que hay en materia de transparencia y acceso a la información, que como tú bien decías, es muy importante y a lo largo de estos últimos años se ha tratado de fortalecer. Ese es el reto, ese es el desafío. Juan Jaime González Varas, Katia González Flores, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual se analizan los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.